La fotocopia que os he dado, que la tenéis también en el aula virtual, sobre los signos de puntuación, es de uno de los 5 manuales que recomienda el coordinador de la prueba. Recomienda 5 manuales. Lo que más recomienda es la ortografía de la RAE, pero claro, la ortografía de la RAE tiene como 100 páginas o 90 y pico páginas dedicadas a los signos de puntuación. Entonces luego hay manuales que lo que hacen es que hacen un resumen de esos signos de puntuación, y uno de esos manuales, que repito, es uno de los materiales que recomiendan, es el que os he fotocopiado aquí. Por tanto, aquí tenéis un breve resumen del uso de los signos de puntuación. Mirad, cuando hablamos de los signos de puntuación tenéis que pensar que los signos de puntuación son esas marcas que se ponen en el texto escrito para que sea posible entenderlo de una forma correcta y adecuada. Cuando el texto es muy bueno y los escritores son genios, son capaces de escribir toda una novela sin utilizar ningún signo de puntuación, pero lo hacen como rasgo de estilo. A lo mejor a alguien le suenan Los Santos Inocentes de Miguel Delibes. Hicieron una película magnífica a partir de esa novela. En Los Santos Inocentes no hay ni un solo signo de puntuación. Miento, creo que hay un punto final. Pero el resto de la novela es una novela entera sin ningún signo de puntuación. Y se entiende. Pero claro, Miguel Delibes era un genio. Y cuenta también con que el lector va a hacer el esfuerzo de saber dónde empieza una frase y dónde acaba la otra, porque no pone las mayúsculas en los nombres propios, pero ni siquiera nos da una pista de aquí hay una mayúscula y es un nombre común, eso quiere decir que aquí venimos de un punto. Como nosotros no somos Miguel Delibes ni somos genios, tenemos que poner bien los signos de puntuación. Esos signos de puntuación se corresponden, en general se corresponden con las pausas que hacemos al hablar. Digo en general porque luego veremos un caso de la coma que es probablemente el caso que más problemas da en el uso de la coma, que no se corresponde exactamente con nuestra prosodia, con nuestra pronunciación. En cualquier caso, sabéis que cuando ponemos un punto, que sería el primer signo de puntuación que tenéis aquí, en realidad estamos hablando de 3 puntos. Estamos hablando del punto seguido, el punto y seguido, que es el que ponemos cuando estamos dentro del mismo párrafo, acabamos una frase, acabamos una oración, acabamos una unidad de sentido, ponemos un punto. El punto y aparte, que separa párrafos. Cuando redactamos bien, cada párrafo debería contener una idea y su desarrollo. Es tan malo redactar escribiendo párrafos muy cortitos, de una línea, 2 líneas, punto y aparte, una línea, 2 líneas, punto y aparte, como escribir un párrafo de una página y media. El párrafo, y eso os lo podéis aplicar en los exámenes de biología, al de comentario de texto, al de historia, al de literatura, cualquier examen en el que tengáis que redactar. Un párrafo tiene que contener una idea y su desarrollo. Cuando cambiáis de idea, tendríais que cambiar de párrafo y tendríais que poner un punto y aparte. No lo he dicho, pero es obvio, después del punto ponemos mayúscula. Y en el caso del punto y aparte, podéis hacer 2 formas de separación entre párrafos que son correctas, las 2 en castellano. Lo que no podéis hacer es juntarlas las 2. Una forma correcta es esta que tenéis aquí, de ir hacia adentro, las sangrías, ¿sí? Y la otra forma sería separar con doble espacio. Aquí el autor combina las 2, pero combina las 2 porque venimos de una numeración. Pero si tuvierais una novela, para separar el párrafo, o utilizamos la forma moderna que hemos heredado de los americanos, básicamente del inglés, que es dejar un doble espacio, o haríamos una sangría, empezaríamos hacia adentro. Las 2 formas son correctas a la hora de separar los párrafos después del punto y aparte. El punto final, evidentemente, ya sabéis cuándo se pone, cuando hemos terminado el escrito. No os lo dejéis, que a veces nos lo dejamos, lo ponemos todos y nos dejamos el punto y final. ¿Cuándo no debe escribirse punto? Mirad, no se escribe punto en los números. Antes sí que se escribía número, pero ahora ya no se pone número en los puntos, ni tampoco en los símbolos. Si por ejemplo tenéis que poner kilómetro o tenéis que poner gramo, no tenéis que poner punto, porque se considera que son símbolos, por tanto no pongáis punto. Sin embargo, sí que ponemos punto en las abreviaturas. Lo que he dicho antes de que si escribimos administración como admon, tenemos que poner punto. Pag, para página, tenemos que poner punto.
No ponemos punto, no ponemos punto después del cierre de los signos de interrogación y exclamación. ¿Por qué? Porque el punto ya está dentro de la exclamación y el punto ya está dentro de la interrogación, por tanto no tenemos que poner punto. Y después tenemos que empezar con mayúscula, porque tiene un punto. Si yo digo, ¿qué dices? No te oigo. La N de no te oigo tiene que ir en mayúscula y el ¿qué dices? Lleva signo de interrogación al principio y al final y después no lleva punto. Tampoco tenéis que poner punto, me lo he saltado en el apartado 2.1.4 primero, no se pone punto en las siglas. ONU no es O.N.U. El único caso en el que se pone punto en la sigla es, ¿dónde lo tenéis? ¿Lo he visto en algún sitio? Aquí. Hoy, en estas... demasiado, En estas siglas tan extrañas que tenemos en castellano que dobla la palabra cuando es en plural. Sí. Estados Unidos, EEUU, la forma correcta es EE.UU. Relaciones públicas, RRPP, RR.TP. Esa es la forma correcta de hacerlo en castellano, porque marca que la palabra es plural. A mí me parece un absurdo. Resulta que utilizas una sigla para aportar la palabra y luego la complicas duplicando la sigla y poniéndole un punto. Pero eso es la forma correcta. Por tanto, en las siglas no se pone punto, excepto en esos casos en los que duplicamos la sigla. ¿Vale? ¿Qué más? No ponemos, apartado 4, no ponemos punto en los títulos. Los libros no llevan, en la portada de cualquier libro, en el título, no hay un punto. No se pone punto tampoco en los titulares de los periódicos, en los subtítulos de los epígrafes. Fijaos, epígrafe, el punto, bueno, que justamente lleva punto, pero lleva entre corchetes para marcarlo, No debe escribirse punto, veis, en los epígrafes no se pone punto. Subtítulos y títulos no llevan punto, Vale, la coma. Y aquí es donde viene el lío, aquí es donde viene el lío y aquí es donde, perdonad, el punto se correspondería con una pausa más larga en la prosodia, la pronunciación. La coma se corresponde con una pausa breve en la pronunciación. Y ahora viene el lío. A ver, no podemos poner una coma entre el sujeto y el verbo. Si yo digo, mi padre tiene un coche negro, entre mi padre y tiene no puedo poner una coma. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos muchas veces hacemos esa pausa. ¿Quién tiene un coche negro? Mi padre tiene un coche negro. Muchas veces, como forma de énfasis a la hora de hablar, después del sujeto hacemos una pausa. Yo, como cada día en casa de mis padres. Pero a la hora de escribir no le puedo poner esa coma. Entre el sujeto y el verbo no le puedo poner una coma. En general, no puedo poner una coma cuando sigo el orden lógico de la oración. ¿Cuál es el orden lógico en castellano? Sujeto, verbo y complementos. Complemento directo, indirecto, circunstancial. Cuando muevo un complemento, sí que tengo que poner una coma. Cuando me llevo el complemento circunstancial delante, por ejemplo, los niños juegan en el parque. No pongo ninguna coma. Pero si digo, en el parque juegan los niños, como ese complemento que lógicamente tiene que ir al final me lo llevo delante, ahí sí que le puedo poner una coma. Y le debo poner una coma. Sí, pero los niños juegan en el parque, no tiene que llevar ninguna coma. Ni entre los niños juegan, ni entre juegan en el parque. Aunque en el habla la hagamos esa pausa. Cuidado, porque es un error. Yo creo que es probablemente el signo de puntuación que más veces corrijo cuando los alumnos escribís. No se le pone una coma entre el sujeto y el verbo. ¿A qué, en cambio, sí se le pone una coma? Al vocativo, que no es lo mismo que el sujeto. Si yo digo, mamá, el cartero está en la puerta, después de mamá le tengo que poner una coma. Porque eso no es el sujeto es el cartero. Pero mamá es el vocativo, es ese sintagma nominal que utilizo para llamar a alguien.
vocativo del latín vocare, que significa llamar. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Así como se le ponen muchísimas comas, entre el sujeto y el verbo, entre el vocativo y lo que viene después, que tendría que haber una coma, la gente se la come, esa coma. Miguel cierra la puerta. Entre Miguel y cierra, ahí tenéis que poner una coma, porque no es que Miguel cierre la puerta. Fijaos que son dos cosas diferentes. Miguel cierra la puerta no requiere de que Miguel esté aquí delante, pero si yo digo Miguel cierra la puerta, significa que yo estoy llamando a Miguel, que está aquí, para que cierre la puerta. En el segundo caso sí que tengo que poner una coma. Cuidado, por favor, con esto, porque ya os digo, lo corrijo escribiendo un montón de veces y os pueden preguntar en el examen porque es un uso del signo de puntuación incorrecto muchas veces y claro, son esas preguntas que caen porque es donde la gente pica. Entre el sujeto y el verbo no, con una excepción. Si yo lo que hago es un inciso, imaginaos que yo digo, yo qué sé, Miguel come en casa cada día. Entre Miguel come en casa cada día no pondría ninguna coma, pero si yo dijera Miguel, mi hermano, come en casa cada día, aquí sí que pondría dos comas. ¿Por qué aquí sí que pondría dos comas? Porque en realidad esto es un inciso, es un paréntesis, es algo que yo puedo quitar de la oración y que la oración sigue teniendo perfecto sentido. En este caso, esta coma no está separando el sujeto del verbo. Esta coma junto con esta están marcando este inciso. Esto es perfectamente correcto. Pero si tengo solamente Miguel come en casa cada día, entre Miguel y come no puedo poner una coma. Eso es incorrecto, desde todo punto de vista. ¿Sí? Bueno, las comas las ponemos, lo tenéis aquí en enumeraciones. Fijaos que en el apartado 221 empieza por el vocativo. También puedo poner una coma cuando omito algún elemento de la oración y en general cuando omito el verbo. ¿Dónde está tu coche? Mi coche en mi parking, ¿sí? En el aparcamiento tendría que decir. Mi coche, coma, en el aparcamiento. Estoy elidiendo el verbo, estoy quitando el verbo y lo estoy sustituyendo por una coma. En las enumeraciones ya lo sabéis. Sabéis, porque esto... no ha salido en ningún caso. En ni no hay que poner coma, en general, en las construcciones copulativas, excepto que estén dentro de otra mayor. Fijaos, en el concierto, el último caso del 224, en el concierto nos encontramos con Luisa, coma, Silvia e Ignacio, coma, y nos fuimos a cenar todos juntos. Hay gente que dice, no se puede poner una coma delante de una i. Sí que se puede poner una coma delante de una i. Vienes de otra secuencia menor y luego para separar la secuencia mayor. Pero esto no creo que os lo vayan a preguntar. Os van a preguntar, yo creo que por la coma entre el sujeto y el verbo, por la coma y los incisos. Luego tenéis diferentes nexos causales. Vale, ¿cuándo 2210? 2210. Os he dicho que el orden lógico de la oración en castellano es sujeto, verbo, complementos. Y os he dicho que cuando se sigue ese orden no se pone coma, pero cuando yo me salto ese orden, ¿os acordáis del ejemplo antes de en el parque? Me lo llevo delante y entonces le pongo una coma. Si ese complemento circunstancial es muy corto, por ejemplo ayer, no es necesaria la coma. Si yo digo, yo qué sé, vi a mi padre ayer, ahí no voy a poner ninguna coma, pero si digo ayer vi a mi padre, tampoco es necesaria porque ese complemento es muy corto. Es verdad que me lo llevo delante, pero es muy corto. Eso es lo que os explica en el apartado 2210. Bueno, después os explica las preposiciones. Vale, la datación de cartas y documentos. Madrid, coma, podemos decir a 9 de noviembre o 9 de noviembre. También en las cifras con decimales, a. Y algo importante, para la RAE, en los encabezamientos de las cartas y de los correos electrónicos, tenemos que seguir poniendo 2 puntos. Eso que hacemos algunas y algunos, y algunas, yo me incluyo, que ya muchas veces ponemos Miguel,
coma, eso lo hacemos por influencia del inglés. La RAE dice que en castellano tienen que seguir siendo 2 puntos. Entonces, aquí no encontraréis ese uso de la coma porque sigue sin ser normativo. Y después, fijaos lo que tenéis en el recuadro. No se escribe coma entre el sujeto y el predicado. ¿Vale? Sí. Dice, a veces aparece una coma cuando es un sujeto muy extenso, como el que tenéis en el tercer caso, el encuentro con ese pasado elegido y conformado en nuestra propia interpretación. Necesito respirar, entonces ahí sí que voy a poner una coma, pero porque tengo un sujeto larguísimo, ¿sí? Si no, en un sujeto normal no voy a poner una coma entre el sujeto y el verbo, ¿vale? Punto y coma. ¿Cuándo pongo punto y coma? Hay algún uso del punto y coma que es un poco más a gusto del consumidor. Si yo digo la Tierra es un planeta, la Luna es un satélite, ahí puedo poner una coma, puedo poner un punto, puedo poner un punto y coma. Lo que pasa es que luego hay algunos usos del punto y coma que sí que están muy claros, que es, fijaos, el apartado 231. Cuando yo vengo de un contexto en el que ya he usado comas y luego tengo una secuencia mayor, las dos secuencias grandes las tengo que separar con un punto y coma. Mirad, el padre había nacido en Galicia, la madre en Aragón, los hijos mayores en París. Necesito, el padre había nacido en Galicia, punto y coma, ¿por qué? Porque la madre, coma, en Aragón. Los hijos mayores, coma, en París. Punto y coma. Silvia, coma, una de las hijas en Praga, ¿lo veis? Cuando yo tengo una secuencia, otra secuencia y otra secuencia, y aquí he utilizado comas, aquí tengo que separar con puntos y comas, porque si no sería un lío. Ese es un uso normativo, igual que el de, sin embargo, no obstante, por fin, por consiguiente, que ponemos punto y coma antes de sin embargo y luego ponemos una coma. Los dos puntos, lo que os he dicho, mirad lo que dice el apartado 241. Por cierto, después de punto y coma ponemos minúscula. Después de 2 puntos ponemos minúscula, excepto si es un encabezamiento de una carta, de un correo electrónico, de un documento. En ese caso tenemos que poner mayúscula. Y fijaos, apartado 241. En cartas y documentos, después de las fórmulas de salud en el encabezamiento, se escriben 2 puntos, no una coma. La RAE, yo creo que un día de estos tirará la toalla y admitirá también la coma, pero de momento la norma dice que después de un encabezamiento en un documento, en una carta, en un correo electrónico, tenemos que poner 2 puntos y luego mayúscula. ¿Lo veis? Querida Beatriz, 2 puntos, recibí su proposición hace unos días. También ponemos 2 puntos antes de una cita textual. En estos días se ha escrito en la prensa 2 puntos, abrimos comillas y ponemos mayúscula. Y luego viene la cita textual. ¿Vale? Girar la página. Bueno, luego pone más ejemplos de Clara, la numeración. Perdonad. Apartado 244 de los 2 puntos. Porque aquí también muchas veces nos equivocamos. Antes de una enumeración, pongo 2 puntos si hay un elemento anticipador. Si yo digo, he ido al mercado y he comprado fruta, verdura, pescado, no puedo poner 2 puntos ahí. Pero si yo digo, he ido al mercado y he comprado muchas cosas, fruta, verdura, pescado, etc., después de cosas sí que voy a poner 2 puntos, porque ahí tengo un elemento anticipador. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Queda claro? Si yo digo, he visitado Argentina, Bolivia, Perú y Chile, no puedo poner 2 puntos después de visitado. Pero si yo digo, he visitado muchos países, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, ahí sí que puedo poner los 2 puntos y tengo que ponerlos. Porque si no, a ver cómo leo eso. Tengo que ponerlo porque hay un elemento que anuncia lo que va a venir después. Bueno, los puntos suspensivos. Atención, los puntos suspensivos son 3 y solo 3. No son ni 33 ni 4. Porque hay gente que piensa, cuando acabo el texto, si acabo con puntos suspensivos, pongo el punto final. No, son 3 y solo 3. Consejo, no terminéis. En el caso de comentario, bueno, lo dirá ahora, pero en biología, en cualquier examen, no acabéis con puntos suspensivos.
Intentar no acabar los párrafos con puntos suspensivos. Da una sensación de vaguedad. Es mucho mejor decir, si tenéis, no podéis acabar una enumeración, es mucho mejor decir, ¿no? Entre otros, también fueron importantes autores como Petrarca, Boccaccio y Calderón de la Barca, ¿sí? Es mucho mejor utilizar esa fórmula que decir, hay otros autores importantes, Petrarca, Boccaccio, Calderón de la Barca, y acabar con puntos suspensivos. Intentar usar los puntos suspensivos poco y no los dejéis nunca para final de párrafo o final de texto. Si los tenéis que utilizar, utilizarlos en medio. Queda como, mira, te podría decir más cosas, pero no te las voy a decir. No, si me las quieres decir, me las dices. Y con esas fórmulas de entre otros, luego podéis poner un punto y queda mucho mejor, ¿eh? Y otra cosa, elegir o etcétera o 3 puntos. Pero esto es un engendro. Sí, tenéis que elegir. Etcétera, literalmente significa ya y otras cosas. Entonces, no podéis utilizar las dos cosas. Elegid o esto o esto. Pero no hagáis las dos cosas, por favor. Otro que si también me hubieran pagado cada vez que he visto una etcétera y 3 puntos, va. Por tanto, puntos suspensivos, 3 y solo 3. Después, signos dobles de apertura y cierre. Cuidado con el signo de interrogación y el signo de exclamación, que en castellano se ponen al principio y al final. Y muchas veces os los dejáis. Y os los dejáis porque en catalán solamente se pone al final y en inglés también solamente se pone al final. Pero en castellano al principio y al final. ¿Se pueden doblar o multiplicar los signos de exclamación e interrogación? ¿Puedo poner un hola con muchos signos de admiración al principio y al final? Sí, pero tenéis que mantener el mismo número al principio y al final. Si ponéis 3 signos de admiración en hola al principio, los tenéis que poner al final. Y lo que no podéis hacer es poner 1 y 3. O no poner ninguno y poner 5. Eso es incorrecto, ¿eh? Los paréntesis. Atención. Si yo pongo un paréntesis y está bien puesto, si yo quito el paréntesis, la frase tiene que tener sentido. Si yo quito el paréntesis y la frase no tiene sentido, es que el paréntesis no está bien puesto. Cuidado con los paréntesis también, ¿eh? Los corchetes no los vais a utilizar. Las comillas se utilizan cuando estoy escribiendo, por ejemplo, y estoy utilizando una palabra en otro idioma. Ahí tengo que utilizar las comillas. También si en la escritura estoy haciendo un uso irónico de alguna palabra, o si estoy incluyendo alguna palabra que yo sé que es incorrecta, ¿eh? Hay mucha gente que dice aiga en lugar de haya, ¿eh? Pues aiga lo voy a poner entre comillas, ¿eh? Igual que tengo que utilizar también las comillas para las citas textuales, ya lo sabéis. La raya es más larga que el guión es lo que separa los compuestos, y también lo que utilizamos para cortar las palabras al final del renglón si no nos caben. La raya es la de los diálogos, es más larga y también equivale a un paréntesis en un inciso, ¿eh? Y el guión pues lo tenéis aquí, ¿eh? Vale, pero fijaos lo que dice al final de todo: lectura y consulta. Se adquiere destreza para puntuar con corrección leyendo textos modélicos, no cualquier cosa de internet, añadiría yo, con el análisis crítico de estas lecturas y la consulta de tratados de gramática y de ortografía. Pero yo diría que se aprende a puntuar leyendo, básicamente. Y ya está.